iPhone XS no se ha podido activar por culpa de la actualización. Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy os traigo un buen vídeo sobre una falla común en los iPhone XS. Últimamente este problema afecta a muchísimos modelos de la marca Apple. Si entiendes este proceso, puedes dar solución a cientos y cientos de dispositivos. El precio correcto para esta reparación está entre 120 y 150 euros, dependiendo de cada taller. Este es el precio para España. Seguramente para otros países puede variar. Como decía, en algunos iPhone tenemos este fallo común cuando el dispositivo no se va a actualizar nunca, entonces no lo podemos activar. Vamos a quitar los dos tornillos para poder llegar a la placa base. No vamos a tardar con el proceso de desmontaje. Vamos en cámara rápida para ahorrar tiempo. El tiempo vale oro y no hay que perderlo. Para cualquier reparación, antes de todo tenemos que desconectar el conector de la batería. De esta manera evitamos posibles cortos en la placa base. Aquí tenemos la placa base fuera del chasis. Para separar la placa utilizamos esta herramienta. La verdad que llevo casi 4 años y de momento funciona bien. En la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace de compra. Esta máquina trabaja a 185 grados Celsius. Cuando tenemos los 185 grados Celsius podemos empezar a levantar la capa superior. Si la soldadura se resiste, entonces aumentamos el tiempo. Le damos por ejemplo 60 segundos más. En este canal lo he dicho muchas veces. Para separar estas placas hay que tener la mano suave y no hacer ninguna fuerza. Si la capa superior no se puede separar, entonces el estaño no ha alcanzado el punto de fusión. Para hacerlo fácil, el estaño se tiene que poner líquido. El flux nos puede facilitar todo el proceso. Pasamos al microscopio para observar el trabajo realizado. Como podéis ver, todos los pads están intactos. No hemos perdido ninguno. Si todavía no has empezado a separar estas placas, tienes que invertir un poco de dinero en estas herramientas. En una hora y media puedes cobrar perfectamente el sueldo de 2, incluso 3 días laborables. Utilizamos un trozo de algodón y limpiacontactos para limpiar el flux de la placa base. Aquí te voy a enseñar el fallo común en estos dispositivos. Por culpa de las caídas o simplemente con el paso del tiempo, el dispositivo se va doblando poquito a poco. Entonces, justo en esta zona, la capa intermedia va a dejar de hacer contacto con la placa inferior. De esta manera, la cara A no va a tener comunicación con la cara B en algunos pads. Esta es la única explicación de este fallo común en los iPhone. La falta de comunicación en los pads puede provocar 1000 averías.
El iPhone no actualiza, el dispositivo no enciende, no tenemos Wi-Fi, problemas de red y mucho más. Para saber qué pad está fallando, vamos a medir con el tester las impedancias. Hemos podido ver que estos dos pads no tienen conexión. Para medir la impedancia hay que colocar el tester en modo diodo y colocar la punta roja a tierra y con la punta negra medimos el pad. Las impedancias se pueden ver utilizando alguna herramienta de pago. Podemos utilizar la ZXW o esta misma. Después de localizar los pads sin conexión, vamos a ver a dónde van. El pin 11 y el pin 37 tienen conexión con estos pads. Así que tenemos que hacer dos puentes a la placa base. Con la ayuda de un bisturí, utilizando la hoja número 11, raspamos los pads. Para seguir con este tipo de contenido, dale un fuerte like y de esta manera vamos a grabar muchísimo contenido de calidad. Gracias. Hemos podido ver que los dos pads tienen la impedancia correcta. En el siguiente paso vamos aplicando un poco de flux y vamos a soldar los dos hilos de cobre. Para darle solidez aplicamos máscara ultravioleta. De esta manera vamos a soldar los dos hilos de cobre. Utilizamos cables muy finos de 0.01 milímetros. En la descripción del vídeo os voy dejando los enlaces de compra. Este es el resultado final. Para soldar las placas dobladas me gusta utilizar esta herramienta. Lo único que cambia es la temperatura de trabajo, que es de 220 grados Celsius, y el anclaje de la herramienta. Para enfriar las placas utilizo un ventilador económico con 3 velocidades. En la descripción del vídeo puedes encontrar el enlace de compra. Aquí tenemos la placa base lista para comprobarla.
Pasamos al software 3U Tools y activamos el dispositivo. Este fue el video de hoy. Yo soy Leonardo y nos vemos en el próximo. Un saludo.